Hola, aquí David Rotón desde Castelldefels. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Este vídeo trata de nuestra herramienta número 14, autoliberación. Como mencioné al final del último vídeo, en la primera carta del apóstol Juan dice: Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Uno de los primeros descubrimientos de un nuevo discípulo es la autoridad y poder que tiene sobre toda fuerza del mal. Ya no tiene que tenerle miedo al diablo, sino al contrario, ahora es el diablo quien debe temerle a él o a ella. Ya no tiene que aceptar ninguna maldición. Si cree y obedece el Logos, la palabra escrita de Dios, vence al maligno. Y nosotros queremos ayudarlo a comprender y experimentar esta victoria. Así le quedará todavía más claro que 1. El mundo espiritual es real. 2. Jesús es mucho más grande y poderoso que cualquier fuerza oscura. 3. Verdaderamente es hijo o hija de Dios y por lo tanto tiene autoridad y poder sobre la oscuridad. Y 4. Es mejor apartarse del pecado para no volver a dar lugar al diablo en su vida. Ahora, como hay mucha enseñanza comprimida en este vídeo relativamente corto, hemos preparado una hoja de trabajo para acompañarlo. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Así te será mucho más fácil absorber y retener todo. No obstante, consideramos esto una herramienta para el momento oportuno más que una lección para hacer con todos. Así que hoy no estoy modelando un encuentro de discipulado. Es decir, voy a ir un poco más rápido. Pero puedes poner el vídeo en pausa las veces que lo necesites. Bien, ¿estás preparado ya con la hoja de trabajo delante? Vamos a comenzar con Marcos 1 del 21 al 28. Esto es el inicio del ministerio público de Jesús, justo después de llamar a sus 12 discípulos. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ahora, evidentemente hay muchas cosas que podríamos señalar aquí, pero ahora quiero que te fijes sobre todo en dos. 1. El aspecto del ministerio de Jesús que más sorprendía a la gente era su autoridad para expulsar los demonios. 2. Eso lo hacía con una sola frase: cállate y sal de él o de ella. En los profetas del Antiguo Testamento puedes encontrar milagros muy similares a los de Jesús. Incluso hubo profetas, como Elías, que habían resucitado a alguien de la misma muerte. Pero echar fuera un demonio con una simple orden, de eso no habían escuchado nunca. Además, fíjate en cómo Jesús lo hacía. Decía: cállate y sal. No usaba ni amuletos, ni crucifijos, ni aceite, ni agua bendita, ni tampoco se ponía a conversar con los demonios ni a preguntarles cosas. En Jesús no verás nada de eso. Puedes mirar por toda la Biblia y jamás verás a Jesús haciendo o diciendo algo que no sea una versión de cállate y sal. Curioso, ¿verdad? Sigamos con Mateo 8, del 14 al 17. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas
y llevó nuestras enfermedades. Con este pasaje también quiero que te fijes en dos cosas. Uno, aquí también se ve que una parte normal de la vida de Jesús era la expulsión de demonios de la gente. Dos, operaba esa expulsión mediante una palabra. Ahora, si Jesús es nuestro ejemplo, es decir, si su vida define lo que es normal, ¿cuán normal es la vida mía? ¿A cuántos demonios he expulsado esta semana? Y nuevamente, Jesús no hacía ni grandes espectáculos ni ritos complejos de exorcismo. Simplemente mandaba fuera los demonios con la palabra. Eso era lo normal, pero también había alguna excepción. Veamos Marcos 5 del 1 al 17, por ejemplo. Aquí las cosas no fueran tan fáciles. Incluso Jesús a veces tenía dificultades. Vamos a leerlo una vez completo y luego ir por partes. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes». Porque Jesús le decía: «Sal del hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él le dijo: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Vamos a verso 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Jesús cruza el lago a la tierra de los Gadarenos. Versos 2 al 5. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Allí hay un hombre endemoniado y completamente psicótico, es decir, fuera de sí. Ahora fíjate en cómo describe el estado de ese hombre. Dice: un hombre con un espíritu inmundo, igual que el texto anterior que leímos en Marcos 1. Más abajo, en el verso 15, se le llama endemoniado. Pero nunca dice que estuvo poseído, ¿verdad? La Biblia jamás habla de personas poseídas por demonios. Eso es una traducción muy mala hecha por personas que simplemente no entienden del tema. Quizás porque aún no se han puesto a obedecer a Jesús en este área. En fin, de alguna manera hubo un espíritu inmundo, un demonio influyendo sobre este hombre. Y en este caso, esa influencia era tan grave que el hombre estaba fuera de sí y además tenía una fuerza sobrehumana. Sigamos con verso 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Este hombre viene donde Jesús y se postra delante de él. Parece muy claro que no estaba poseído, ¿verdad?
Aún conservaba la voluntad propia para acercarse a Jesús y buscar ayuda. Ahora, para seguir en orden cronológico, vamos a saltar al verso 8. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Jesús dice al demonio, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Qué es lo que habíamos dicho antes? Cuando Jesús expulsaba un demonio, lo hacía siempre con una variante de la orden, cállate y sal. Aquí otro ejemplo más. Ahora sigamos con verso 7. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. El demonio protesta y resiste, si bien reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Curiosamente, esta vez el demonio no se va. Jesús le dice, cállate y sal, pero el demonio no se va. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí sí. No muy a menudo, pero sí que me ha pasado. ¿Qué hace Jesús al respecto? Pues ya lo vimos en el verso 8. Seguía mandándole fuera. No sabemos cuánto tiempo siguen así. Jesús ordenándole que se vaya y el demonio resistiendo cuando ocurre lo del verso 9. Veremos la primera parte. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús se dirige al hombre para preguntarle su nombre. Quizás para comprobar si el demonio ya se ha ido y el hombre se ha vuelto en sí. Ahora, alguna vez he oído a alguien decir que aquí Jesús está preguntando el nombre al demonio, pero yo discrepo con esa interpretación. Primero, porque consultar con los demonios es practicar espiritismo y por lo tanto abominable para Dios, según Deuteronomio 18, 10 al 12, por ejemplo. Segundo, porque los demonios son mentirosos. En otra ocasión Jesús dijo del diablo que es padre de mentira y no hay verdad en él. ¿Para qué Jesús le preguntaría algo a un ser incapaz de decir la verdad? No me parece muy inteligente eso. En cambio es el Espíritu Santo quien nos guía toda la verdad, ¿no es cierto? No un demonio. Además, fíjate en el uso del singular, ¿cómo te llamas? Y en el contexto también. A mí solamente me cuadra si Jesús aquí, en un momento de tranquilidad, se dirige al hombre para ver si puede dar una respuesta coherente y mostrar que ya está bien. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? De todas formas, quien contesta es claramente el demonio. Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Jesús le hace la pregunta al hombre. No obstante, el demonio contesta, Legión, que serían 5,000 soldados, porque somos muchos. Ahora, ¿realmente hubo 5,000 demonios en ese pobre hombre? Yo creo que no. Seguramente es otra mentira del padre de mentiras. Como suele suceder, el demonio quiere intimidar. Esta lucha continúa durante otro rato, Jesús diciéndoles que se callen y se vayan, y ellos resistiendo, hasta que llegamos al verso 12. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios piden entrar en los cerdos. Y en verso 13 leemos, y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Jesús les da permiso, y los demonios entran en los cerdos y los matan. Es decir, los demonios le dicen a Jesús que la única manera que van a obedecerle y callar y salir es si ellos pueden entonces entrar en los cerdos. Y Jesús les dice, vale, pero de este hombre tenéis que salir. Y el resultado lo leemos en verso 15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. El hombre queda liberado y sanado de su condición. En esta ocasión fue una larga lucha, pero al final Jesús vuelve a salir vencedor. Dos conclusiones del ministerio de liberación de Jesús. 1. Jesús nunca se dirige a los demonios excepto para decirles cállate y sal. A veces solamente dice sal,
o salid hacia los cerdos, pero siempre es alguna versión de cállate y sal. 2. Normalmente los demonios huyen al instante, pero hay alguna excepción. Es curioso, pero en esto mi experiencia es parecida a la de Jesús. En el 99% de los casos es una cuestión de una oración de 10 segundos como mucho. No obstante, de vez en cuando también me he encontrado con casos difíciles donde era un proceso mucho más largo. Pero me estoy adelantando un poco. Leamos Lucas 9, 1 y 2. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús da la misma autoridad a sus discípulos para echar demonios y sanar a los enfermos. El mismo poder y la misma autoridad que tenía Jesús la traspasa también a sus 12 discípulos. Pero no solamente a los 12. Veamos el próximo capítulo, el 10. Comencemos con el verso 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Aquí Jesús no se limita a los 12, sino que habla a un grupo de discípulos mucho más amplio. Ahora sigamos con versos 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él los dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate que Jesús nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo y que nada nos hará daño. No hay ningún poder del mal que nos puede superar, ni tampoco tenemos que tener miedo de ninguna fuerza del enemigo. Si estamos haciendo lo que Jesús nos dice, nada nos hará daño. Es así de sencillo. Jesús dice lo mismo con otras palabras en la Gran Comisión de Marcos 16. Aquí Jesús ya ha muerto en la cruz por nosotros, ha resucitado y está a punto de ascender al cielo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Fíjate en la primera de todas las señales mencionadas por Jesús de los que creen en el Evangelio. La primera señal de los creyentes en Jesús es su capacidad para echar fuera demonios en su nombre. ¿Será que lo mismo que les llamó tanto la atención de Jesús es lo que les debería llamar la atención también de nosotros? Curioso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la manera más sencilla, clara y segura de experimentar esto? Yo creo que radica en expulsar a Satanás de mi propia vida. Es más, como hacedor de discípulos, prefiero mucho más guiar a un discípulo en un proceso de autoliberación que hacerlo yo. Así será mucho más suave y tierno para la persona y además así comprenderá que todo se trata de Jesús y de quién es él o ella en Jesús y no de David. ¿Se entiende lo que quiero decir? Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Más claro, imposible, ¿verdad? Para echar cualquier fuerza de tinieblas de tu vida, simplemente hay que 1. Someterse a Dios, es decir, rendir tu vida a Él. Hay una oración excelente para hacer esto en la lección 1b. 2. Resistir al diablo. Por ejemplo, decirle, cállate y sal. Leamos Apocalipsis 12 del 9 al 11. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Fíjate especialmente en este último verso. Nosotros, los hermanos de la fe, hemos vencido a Satanás por medio de 3 cosas. 1. La sangre de Jesús, es decir, por medio de su muerte en la cruz por nuestros pecados. En Colosenses 2 dice que allí Jesús triunfó sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Él ya ganó la victoria para nosotros. 2. Por medio de nuestra palabra de testimonio, por lo que nosotros decimos. Eso incluye muchas cosas, pero entre ellas decirle a Satanás: cállate y sal en el nombre de Jesús. 3. Por no amar nuestras vidas más que a Jesús, por seguirle hasta la muerte. Nuestro poder sobre el diablo no radica ni en el rito, ni en artefactos, ni en las palabras en sí, tampoco. Vencemos a Satanás porque somos hijos de Dios, porque hemos decidido seguir a Jesús cueste lo que cueste. Eso es lo que otorga poder a nuestras palabras. ¿Vale? Vamos a la práctica. Primero voy a pedirle a Jesús que nos muestre si hay alguna área de nuestras vidas donde Él quiere traer liberación hoy. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por nosotros y allí llevar nuestros pecados, sufrir nuestros dolores y cargar con nuestras maldiciones. Creemos que tú resucitaste el tercer día con una victoria definitiva sobre el pecado, la maldición y todo poder oscuro. Examínanos ahora y si hay alguna influencia del diablo que tú quieres cortar de nosotros hoy, háznoslo saber. Amén. ¿Qué tal? ¿Jesús te trajo algo a la mente? Si es así, aquí una oración sencilla de autoliberación. Jesús, rindo mi vida ante ti y te pido perdón por toda área donde yo o los míos hemos dado lugar al diablo. Y ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera el demonio de X, el nombre que tú pondrías a esa actividad. Amén. Evidentemente, mientras más adaptes esta oración a la situación específica que Jesús te ha traído a la mente, mejor. Pausa el vídeo, por favor, y haz esta oración con todo lo que Jesús te muestra. La puedes repetir las veces que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué tal te fue? ¿Te sientes más ligero ahora? Eso es porque algo ha sucedido de verdad. Eres un hijo o una hija de Dios y tienes su autoridad y poder sobre el diablo. Bueno, esto es la herramienta de la autoliberación. ¿Qué te ha llamado la atención de este vídeo? ¿Qué te reta Jesús a hacer o probar? ¿A quién podrías guiar tú en un proceso de autoliberación? ¿Cuándo tomarás tu próximo paso? Señor Jesús, ayúdame a escuchar tu voz y seguirte por donde quiera que me lleves. Amén. Y aquí terminamos. Gracias por ver el vídeo. Si te sirvió de ayuda, dale un me gusta y compártelo o escribe algún comentario, porfa. El próximo vídeo será el primero de una nueva serie y de una nueva sección llamado Estudios. Será una serie corta que hemos llamado Escuela de Padres Cristianos. Uno de los retos más importantes es aprender a educar a los niños según los valores del reino de Dios. Y el primer vídeo se llamará Espiritualidad Básica. ¿Cómo puedo ayudar a los niños a desarrollar su relación con Jesús desde pequeño? Suscríbete y sigue atento al canal. ¿Vale? Me despido con una oración final. Padre Celestial, pido tu paz para la persona viendo el vídeo. Que sienta tu presencia y cuidado muy cerca y le sea fácil confiar en ti y creer que aún tienes cosas mucho más grandes preparadas para ella.
Sorpréndala hoy con algo que lleva tiempo pidiéndote y sepa una vez más que tú eres bueno. Amén.